Ya, información internacional, Mauricio, que nos lleva nuevamente a mirar con harta preocupación a Medio Oriente, porque según distintos actores, distintos observadores, el enfrentamiento entre Israel y Hezbolá alcanzó un punto de inflexión y de hecho se encontraría al borde de que se desate, dicen varios, una guerra a gran escala, sobre todo luego de que ambas partes aceleraran sus ataques transfronterizos durante la noche del domingo y ya madrugada de este lunes. De hecho, Israel lanzó esta mañana una nueva campaña de intensos bombardeos contra diferentes áreas del sur del Líbano y del oriental valle de la Bekaa, que son bastiones del grupo armado Hezbolá. Las informaciones de estas horas dan cuenta de una operación israelí justamente a gran escala contra más de 300 objetivos del grupo terrorista Hezbolá o de las milicias armadas de Hezbolá de naturaleza chiita en el sur del Líbano, como respuesta a su vez a la represalia que había llevado a cabo Hezbolá en el norte de Israel, en algunas ciudades de la parte norte de Israel, durante el fin de semana. Esto, a su vez, como respuesta a los ataques de la semana anterior de Israel contra Hezbolá, que fueron absolutamente inéditas. Nunca habíamos visto en el mundo un ataque como el que desarrolló Israel, recuerden ustedes, en los últimos días contra, primero, los vipers personales para la comunicación interna entre los líderes y la oficialidad del grupo Hezbolá en Líbano, que estallaron provocando decenas de muertos. Eso fue en primera instancia, y en segundo lugar, cuando se liberaron de los vipers, fue contra los walkie-talkies, porque todo esto obedece a la estrategia de Hezbolá de dejar las comunicaciones digitales, de abandonar el uso de los teléfonos móviles, que son fácilmente hackeables, interceptables, seguibles, geolocalizables, ¿no es así? Siempre es un dilema usar un celular porque siempre a uno lo pueden estar siguiendo y vigilando. Ellos habían como una estrategia abandonado el uso de celulares y usaban entonces tecnología análoga, los famosos beepers, buscapersonas, como los de los médicos, que ya vienen en desuso, están en retirada en el mundo como dispositivos. Pero ellos seguían comprándolos porque estratégicamente les podían dar más dosis de seguridad. Pero bueno, ya se supo, y esto ha sido increíble de película, se ha venido sabiendo que Israel logró interceptar estos aparatos físicamente y los intervino materialmente en la previa, antes que los distribuidores, se dice que europeos, húngaros, hicieran entrega de estos aparatos por miles a Hezbolá. Y ya intervenidos entonces, Israel fue capaz de hacerlos detonar casi simultáneamente. Cuando dejan los beepers y empiezan a comunicarse por walkie-talkie, otra tecnología análoga por ondas de radio, que no usa la tecnología celular, intervinieron los walkie-talkies también los israelíes. Las habían intervenido previamente y estallaron los walkie-talkies. Bueno, todo esto produjo una mortandad que no fue masiva, que fue selectiva, porque son los que usaban estos aparatos y quienes estaban a su alrededor, pero que causó estragos ahí y remeció e insegurizó a la gente de Hezbolá. Grupo que ya decíamos es una milicia paramilitar, pero que tiene el desarrollo de una verdadera fuerza militar en Líbano, apoyada por Irán, que además tiene un brazo político que está incluso en el Parlamento libanés. Claro, hoy día el primer ministro libanés, Nayib Mikati, denunciaba, después de este último ataque de Israel, un plan de destrucción llevado a cabo por ese país. Decía, la agresión persistente de Israel contra el Líbano es una guerra de exterminio en todos los aspectos, un plan de destrucción que busca pulverizar los pueblos y ciudades libaneses. Lo dijo en un comunicado en el que llamó a la ONU y a los países influyentes a disuadir la agresión. Yo decía al principio, Mauricio, que esto para distintos observadores hace temer el estallido de una guerra abierta en esa zona del mundo, en esa región, pese a que el grupo Hezbolá ha reconocido no querer llegar a ese punto, pero a cambio de un acuerdo de alto al fuego en Gaza. O sea, Hezbolá dice, nosotros vamos a cesar nuestros ataques contra el norte de Israel, pero en el momento en que se logre un acuerdo de alto a fuego en Gaza, una situación que parece cada vez más lejana, porque no cada vez más imposible en ese conflicto abierto entre Israel y Hamás en ese caso. Una situación que va a marcar además la realización de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que va a participar el presidente Gabriel Boric, que de hecho durante esta mañana, llegando a Nueva York, se reúne con el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, con un presidente Gabriel Boric. Su primera cita va a ser con él, nada menos. Exacto, que ha tenido una postura muy marcada en relación a ese conflicto. Sí, digamos, que le ha generado muchísimos cuestionamientos desde el gobierno de Israel, incluso con traída del embajador y todo lo demás. Digamos. Y polémica interna aquí también y mucha crítica interna en Chile por esa posición tan marcada, no tanto por su favor por la causa de los palestinos, sino más bien por su
su postura tan en contra del gobierno de Israel, que por otro lado enfrenta una situación, claro, una situación política interna bien delicada, porque hay una oposición israelí creciente, muy potente, que le reclama al primer ministro Benjamin Netanyahu justamente el haber fracasado hasta aquí, claro. Y va a cumplirse ya el año, ¿no es cierto?, de los ataques terroristas de Hamas en Israel, el 7 de octubre. Y ha fracasado hasta aquí Netanyahu en recuperar a los rehenes, incluso con nuevas víctimas fatales entre esos rehenes en los últimos días nada más. Entonces hay una oposición que, por ejemplo, se ha manifestado hace un par de semanas en la protesta más grande que jamás ha visto Israel en sus calles contra su gobierno. Sí, decías tú que esto va a estar presente en la Asamblea General de Naciones Unidas, como también va a estar presente lo de Ucrania. Claro, por cierto. Zelensky, de hecho, está viajando también una vez más a Nueva York, en un contexto en que hoy día mismo, hace solo minutos, el Financial Times de Londres destaca en un artículo de análisis que es sumamente elocuente que Ucrania había esperado que su audaz operación en territorio ruso, porque Ucrania después de 2 años de guerra ha incursionado en territorio ruso, ahí en la zona del Kursk rusa, logrando incluso establecer una suerte de enclave militar en Rusia mismo, y todo esto iba a forzar al Kremlin a retirar sus recursos, sus fuerzas militares del Donetsk, el territorio ucraniano que está invadido por los rusos. Pero eso no ha ocurrido, destaca el Financial Times. La ofensiva de Rusia, al contrario, ha ganado vapor en este terreno.